Días, soy Patricio Maskin del Comité de Shock. Hoy vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la sepsis. La palabra sepsis viene del griego, desde Hipócrates de Cos, en el cual es podredumbre o pútrido, ¿sí? En los pacientes sépticos con falla multiorgánica tenían probablemente colecciones y esto llevó al nombre de sepsis. Desde esta definición inicial, si uno quiere, de sepsis o los pacientes con infecciones y colecciones hasta el día de hoy, ha habido grandes avances en la fisiopatología en el cual se sabe que la mayor parte de los pacientes con sepsis tienen una respuesta inmune disregulada que provoca lesiones en los órganos y en el organismo por una exagerada respuesta. Vamos a ver que cuando ya tenemos una infección o sepsis y viene la bacteria, las bacterias, uno tiene distintas células del sistema inmune, ya sea el sistema innato o la inmunidad adaptativa, que termina con una proinflamación y una antiinflamación que habitualmente están balanceadas. Cuando esto se disregula, uno tiene la sepsis severa y la falla multiorgánica. Esto es lo que es la definición según el tercer consenso del sepsis 3, ¿sí? En el cual uno puede definir sepsis como la disfunción orgánica secundaria a una respuesta disregulada frente a las infecciones que pone en peligro la vida del paciente. La definición nos habla de que la respuesta no es primariamente homeostática, sino que está disregulada y fuera de los parámetros normales, potencialmente letal, que sobrepasa una infección normal, y el CIRS, que era la definición inicial, está dentro de la infección, está incluido dentro de la infección. Bueno, lo que vamos a hablar primariamente son algunos conceptos fisiopatológicos de la sepsis, lo que son los patrones de reconocimiento, qué alteraciones existen en la homeostasis de los pacientes, cómo es habitualmente la respuesta adaptativa al estrés, y vamos a terminar con la falla energética o por qué los pacientes con sepsis mueren o quedan gravemente secuelados. El primer concepto es sobre los patrones de reconocimiento o de peligro. ¿Sí? El cuerpo habitualmente reconoce sus distintos epitopes y los antígenos como propios y el sistema inmune no los ataca. Después de eso se llama la tolerancia inmunológica adquirida. Es primero hacia los autoantígenos, que es este concepto. Secundariamente hay algún tipo de tolerancia inmunológica incompleta también adquirida, que se da las situaciones son el embarazo, en el cual el cuerpo de la mujer tiene un montón de antígenos extraños, pero desarrolla una tolerancia para que el sistema inmune no ataque al feto. Después esa tolerancia inmunológica incompleta desaparece cuando el feto nace y se convierte en bebé. Si uno hace un trasplante de algún tipo de tejido del bebé a la madre, va a tener una respuesta inmune de rechazo. En las enfermedades autoinmunes también hay una tolerancia inmunológica incompleta en el cual por alguna cuestión el cuerpo no reconoce los antígenos como propios y los ataca. También esto ocurre en las bacteremias intermitentes, pacientes que tienen este tipo de bacteremias recurrentes generan algún tipo de tolerancia incompleta y permite la viabilidad de este proceso. Fuera de estas situaciones está lo que se da a conocer como la teoría del peligro. Es una teoría de las más primeras o primitivas del sistema inmunológico, que uno encuentra algún antígeno extraño, ¿sí? Lo relaciona con un tejido sufriendo o un germen y lo ataca. Dentro de esta teoría del peligro y de los autoantígenos y la tolerancia, ¿sí? Está lo que se llaman los DAMs o las alarminas, que son patrones moleculares asociados con el peligro. ¿Sí? El sistema inmune reconoce patrones, ya sean propios o externos. Los DAMs son habitualmente moléculas o pedazos, pequeñas porciones de organelas que
el cuerpo las reconoce y las interpreta como que está sufriendo o hay algún tipo de lesión. Habitualmente son moléculas liberadas por células injuriadas, que da proinflamación local, atraen células efectoras y pueden amplificar esta respuesta inmune, haciendo son una comunicación entre el tejido, ¿sí? Estos DAMPs, y el sistema inmune. Dice, bueno, es como una baliza que está evidenciando que algo malo está pasando, que hay algún peligro o algún daño. Algunos ejemplos, por ejemplo, son las proteínas de heat shock, la proteína S100 y por ahí la alarmina o el DAMP más poderoso que desencadena una respuesta inmune muy importante es el DNA mitocondrial. No tiene que existir DNA mitocondrial libre, ¿sí?, en circulación, por lo cual si esta molécula está presente, significa que hay daño y algo está mal. Pero estos, por ejemplo, es lo que da la inflamación estéril, los DAMPs o alarminas. Tenemos una célula necrótica en el cual, por ejemplo, otra alarmina es el ATP. El ATP tiene que estar dentro de la célula, no fuera, ya sea el ATP o la mitocondria, más que todo el ADN mitocondrial, es reconocido por distintos receptores en células de la inmunidad y esto desencadena una respuesta inflamatoria local y posteriormente sistémica. Esto es la racional de la inflamación estéril. Pero no solamente existen los DAMPs, sino están los PAMPs también, que son también patrones de reconocimiento asociados a patógenos. Cada molécula, o que más que molécula, cada microorganismo, ya sea un hongo, un bacilo gram negativo, bacilo gram positivo, distintos parásitos también y los virus, tienen distintas sustancias, ¿sí?, o moléculas y receptores de membrana, o partes como son los flagelos, que pueden ser reconocidos por receptores en el sistema inmune. Esto lo que hace es que existan los patrones de patógenos, los patrones de daño asociados a daños que son las alarminas y un montón de receptores en células, receptores específicos para cada tipo de moléculas diferentes de bacterias gram negativas, gram positivas, de micobacterias también o micoplasma, de hongos o, como habíamos hablado, los DAMPs, que son sustancias de las células que extracelulares funcionan de balizas o señales de peligro. Esto vimos, es como una piedra roseta que son reconocidos por las células del sistema inmune y desencadenan una respuesta en el organismo. Habitualmente tenemos entonces el patógeno, estos patrones de reconocimiento, ¿sí?, por habitualmente receptores tipo Toll-like, que cuando hay una respuesta inflamatoria, hay necrosis y muerte celular, por lo cual también se liberan DAMPs. Estos PAMPs y DAMPs perpetúan esta respuesta hasta que una vez que este patógeno es eliminado, hay una respuesta balanceada y se recupera el paciente. Pero lamentablemente en algunas situaciones este balance entre inflamación y antiinflamación no es del todo exacto y no está bien contrabalanceado. Entonces, cuando hay una respuesta no balanceada del sistema inmune, puede haber hiperinflamación, ¿sí?, que da un patrón de muerte precoz y de función multiorgánica, o inmunosupresión, si lo que predomina es el sistema inmune de contrarregulación. En este gráfico lo que se puede apreciar son los distintos patrones que uno puede ver con la inflamación, ¿sí?, los distintos historias o escenarios posibles. Uno cuando tiene los patrones de reconocimiento de patógenos, también acá están las alarminas, los DAMPs, actúan sobre receptores, primeramente los Toll-like receptors, los TLR, e inicialmente tenemos una inflamación, ¿sí?, o una respuesta proinflamatoria, que si sigue la línea de esta amarilla, uno va a lo largo del tiempo, vuelve a un estado normal. El problema
es cuando esta inflamación persiste a lo largo del tiempo o pasa al sistema inmune adaptativo o tiene hiperinflamación, ¿sí? Se mantiene sobre el eje de las abscisas prolongado, es algo totalmente proinflamatorio. Asimismo, cuando uno después de la inflamación puede tener un periodo de contrarregulación excesiva, disminución de la expresión de los HLA, agotamiento de las células T y apoptosis del sistema inmune, lo que termina teniendo es un estado antiinflamatorio que puede llegar a la inmunoparálisis y el deterioro. Lo que se puede ver en este gráfico son los dos patrones inflamatorios, el proinflamatorio y el antiinflamatorio más frecuente dentro de las historias naturales que vimos recién. En el gráfico de arriba se puede observar un patrón bien proinflamatorio en el cual de la homeostasis, el estado basal y de equilibrio, aumenta la inflamación, todo proinflamatorio, y en esta curva uno puede disminuir y a las 72-96 horas mejorar. Son los pacientes que medianamente sobreviven. Ahora, cuando uno tiene una patología mediada por citoquinas con activación de la coagulación, interviene el endotelio y todos los factores o toda la inflamación está totalmente exacerbada, tenemos una hiperinflamación y lo que llamamos tormenta citoquínica, en el cual hay un colapso cardiovascular, shock hiperdinámico y falla multiorgánica. Esto explica las muertes precoces, que habitualmente son el 30%. Por el contrario, cuando esta proinflamación rápidamente decae, pero sobrepasa el punto de homeostasis y se vuelve una excesiva actividad antiinflamatoria, tenemos apoptosis de las células del sistema inmune, no los receptores tipo TLR o Toll-like receptors ya no empiezan a reconocer los patrones de inflamación, entonces no se desarrolla una respuesta normal, tenemos un estado antiinflamatorio de inmunosupresión, que esto explica el 70% de las muertes que habitualmente son tardías por defectos de la inmunidad, con infecciones bacterianas primariamente y reactivación viral, como por ejemplo el herpes o el CMV. Esto ocurre habitualmente en ancianos y en pacientes con muchas comorbilidades. Entonces, dependiendo en qué patrón estemos, uno puede intentar bloquear la inflamación por medio de lo que es la proteína C reactiva, la proteína C recombinante o alguna terapia inducida o algunos antiinterleuquinas, o en el caso que estemos con antiinflamaciones, reforzar el sistema inmune con inmunoglobulinas y con factores estimulantes de colonia. Lamentablemente hoy no sabemos o no podemos discriminar con ciencia cierta y en tiempo real en cuál de estos dos patrones estamos como para utilizar las medicaciones. ¿Y por qué falla esta regulación de la inflamación? ¿Por qué la sepsis es una respuesta inflamatoria disregulada? Primero tenemos que saber que para la resolución de la inflamación es fundamental para mantener el sistema inmune y hay un montón de mecanismos, diversos mecanismos como mediadores antiinflamatorios, receptores señuelos que va liberando el endotelio, la secreción de resolvinas, que son sustancias que anulan el efecto inflamatorio, o la inhibición neurológica del sistema inmune por el sistema neurológico, valga la redundancia, que controlan que esta inflamación no sea exagerada, la contrarregulan llevando a un punto de equilibrio. Y vemos que es una unidad integrada, el sistema inmune al sistema nervioso. Entonces la sepsis no es una patología mediada por el sistema inmune, sino es una falla de la homeostasis, los mecanismos que regulan la inflamación. Ya cuando estamos en mucha inflamación por ahí se va de escala y es bien proinflamatoria, o los propios mecanismos que tienen que regularla exageran esta regulación, esta inhibición, y vamos al otro lado, a la inmunoparálisis. Acá lo que agregamos en el gráfico anterior, tenemos el patógeno, PAMPs y DAMPs con una respuesta balanceada, y en las respuestas inmunes, acá vamos a ver
que hay otro jugador que es el sistema nervioso central. Por medio de la vía colinérgica, ¿sí? Hay un receptor alfa 7 colinérgico en células inmunes que el nervio vago puede actuar sobre ella, sea a nivel periférico o a nivel del vaso, y contrarrestar y regular la respuesta. Esto se llama el reflejo neuroinflamatorio. Cuando hay algún daño celular y hay liberación masiva de citoquinas, nosotros vimos que cuando está balanceado hay recuperación, cuando esto está desbalanceado hay lesión tisular. La lesión tisular, lo mismo que las citoquinas, por medio del nervio vago, ¿sí? Van hasta núcleos, hasta el núcleo dorsal motor que está en el bulbo. Ahí hay una respuesta coordinada que en algunos casos va hacia corteza, hay una cadena, un enlace, un network del sistema colinérgico a nivel del sistema nervioso central, que con eso elaboran una respuesta y también por el vago va hacia el corazón, ¿sí? A todo lo que es el sistema parasimpático, pero no solamente actúa a ese nivel, sino que también puede actuar por medio de la acetilcolina, actuando sobre el receptor que habíamos hablado, la unidad alfa 7 del receptor de la acetilcolina en los macrófagos, primariamente inhibiendo la liberación de citoquinas. Entonces, el reflejo neuroinflamatorio es la regulación en menos del sistema inmune por medio del sistema nervioso central a partir del 10º paso. No solamente cuando por medio del nervio vago tenemos información del sistema inmune, liberación de citoquinas y de cómo está el estado de daño tisular, sino también tenemos información del resto de las actividades autonómicas, cómo está la respiración, cómo está el volumen minuto, la tasa de filtración, la detoxificación. Entonces, el sistema nervioso central elabora, ¿sí? Por medio del vago más la acción directa de citoquinas, la liberación masiva de mediadores endocrinos o activación de ejes endocrinos, ¿sí? Que liberan primariamente glucocorticoides o vasopresores. Entonces, por medio también de la aferencia neurológica, puede el sistema nervioso central tiene una eferencia en menos al sistema inmune y regulación de las funciones cardiovasculares y la acción de los corticoides a nivel periférico. Esto aumenta la volemia, aumenta el volumen minuto, prepara el cuerpo para una adecuada respuesta al estrés. Entonces, lo que veíamos recién, la red sensorial de todo el reflejo inmunológico recibe información de todo el organismo, temperatura, osmolaridad, los receptores de estiramiento de músculos, citoquinas, los DAMPs, los PAMPs, tiene información en tiempo real sobre el daño periférico, entonces comparte la primera línea de defensa también con el sistema inmune. Entonces vimos que la sepsis o esta disregulación, cómo se produce por determinados exageración en más o menos de la respuesta inmune y cómo a veces el sistema nervioso, que también comparte la función de regular, puede fallar. Pero ¿cuál es el mecanismo una vez que se desregula la inflamación del daño a los órganos? Pues vimos que hay liberación de citoquinas, hay un montón de sustancias, ya sean por el endotelio, ya sean de las células inmunes, que hacen daño a distancia a los órganos. Pero ¿cuál es el daño real que hacen? Pues no es el sistema inmune que está destruyendo las células, porque en la autopsia vamos a ver que no hay daño estructural del organismo cuando uno está séptico. ¿Cómo hacemos para llevar de la estimulación de los toll-like receptors y la estimulación génica a nuestro paciente en terapia intensiva? ¿Cómo hacemos que los DAMPs y los PAMPs hagan que nuestro paciente termine en respirador con vasopresores y en diálisis? Vamos a ver
que los pacientes cuando entran en falla multiorgánica, ¿sí? La fisiopatología del daño de órgano habitualmente es por dos mecanismos, un poco por falla de barrera, pero primariamente por la falla energética. Vamos a ver, las barreras son fundamentales para establecer los gradientes, regular las sustancias y separar compartimentos. Todos estamos formados de células, pero esas células trabajan en conjunto, en órganos, que tienen que estar bien diferenciados. Como en la misma célula uno tiene diferenciado el núcleo de las organelas de la mitocondria, las células disponen más o menos la misma estructura, ¿sí? Esta creación de gradientes y esta separación permite que haya actividad eléctrica, ¿sí? Que pueda haber intercambio de sustancias, que cada célula pueda tener su diferenciación y su propia función, ¿sí? El problema es que algunos DAMPs y parte también de los PAMPs, ya sean las alarminas o directamente los patrones de reconocimiento de patógenos, provocan por medio de citoquina, inhiben algo que se llaman las ocludinas y las zonas occludens, que es cuando uno tiene el epitelio, destruye la unión, ¿sí? La unión o los puentes que mantienen unidas a las células y cerradas. Entonces, ¿qué pasa cuando se destruye esto? Y primeramente tenemos el leak capilar. Y el leak capilar da vasodilatación, baja la presión, da edema y empieza a afectar la función de los órganos. Entonces hay un efecto directo de las alarminas y de algunas citoquinas sobre las ocludinas y la zona occludens, permitiendo que no existan más gradientes, que no se pueda producir actividad eléctrica a un lado y otro de la membrana, y esto lo que provoca es la disfunción a nivel celular. Pero creo que la causa más importante de la falla multiorgánica es la falla energética, la disfunción mitocondrial que producen las células. Como comentamos hace un par de diapositivas, la histología de los pacientes con shock séptico, esto incluye los fallecidos, es una histología casi normal. Hay alguna apoptosis y necrosis, primariamente en los compartimentos donde están los linfocitos. Esto es porque es más que todo cuando hay inmunodepresión. Pero si uno toma globalmente las autopsias o biopsias que se hace a veces en estos pacientes, tienen una viabilidad celular bastante preservada. Lo que sí se ve es que hay deficiencia, hay deficiencia en los complejos de la cadena transportadora de electrones que no cumple su función y da disfunción mitocondrial, y hay un aumento de la permeabilidad mitocondrial producida por las alarminas. Esto que hace que haya depresión de ATP, y la depresión de ATP pone en grave peligro la supervivencia celular. Entonces, para que la célula sobreviva, entra en una crisis energética, porque no hay mitocondria, no hay ATP, produce por fosforilación, no puede producir toda la energía por fosforilación, entonces no son tan eficientes los mecanismos de producción energéticos y de alguna forma tiene que mantener la hemostasis. Para que sea viable, empieza a cerrar, ¿sí?, funciones las células para poder mantener más que todo el gradiente a través de la membrana. Entonces suspende las funciones especializadas y vamos a ver que esto explica todas las disfunciones que uno tiene en el paciente séptico. Hay una contracción inapropiada del miocardiocito, esto explica la disfunción miocárdica. Como vimos recién, fallan las uniones intracelulares, no solamente por efecto directo de los DAMPs, las alarminas, sino por la falla energética. Esto produce el capilar. Hay falta de contracción epitelial, ¿sí? No se puede contraer el músculo alrededor del epitelio y eso da hipotensión. Los hepatocitos se ponen en huelga y dejan de detoxificar, la ictericia, células tubulares no reabsorben, la oliguria, alteración de la neurotransmisión, esto puede explicar tanto la encefalopatía como la neuropatía, y pobre contracción muscular que da miopatía, y esto a veces también, dependiendo si agarra los músculos respiratorios, la insuficiencia respiratoria. Como podemos ver, la falla energética produce una crisis energética y el organismo, para sobrevivir, empieza a suspender funciones que explican todas las disfunciones de los órganos, ¿sí? Esta falla
de la homeostasis de cada órgano termina en la disfunción multiorgánica. Entonces, muchos hablan que a veces la falla multiorgánica es una respuesta adaptativa del organismo, ¿sí? Es un defecto funcional, no estructural, como vimos en los estudios en autopsias, no revelan daño y hay viabilidad de las células, potencialmente reversible. Secundario a la crisis energética. Entonces, si uno lo mantiene por poco tiempo, hay algunas teorías que la falla multiorgánica es un estado de latencia celular para aumentar las posibilidades de supervivencia del organismo como un todo. Es como el oso invernando. Empieza a suspender funciones para mantener la viabilidad de todo el cuerpo, ¿sí? Este estado de latencia es inducido por citoquinas y hormonas y por toda la liberación de las hormonas del estrés. Vamos a ver que ya sea el cortisol, las catecolaminas, glucagón, todo lo que uno está un feedback positivo y hay de más durante la falla multiorgánica, lo que hace es permitir que el organismo sobreviva, mantiene la oxigenación o incrementa la cantidad de energía circulante. Esa cantidad de energía circulante va solamente por la inducción de resistencia a insulina a los órganos vitales, o sea, tratamos de mantener cerebro, corazón, pulmón y algunos músculos, ¿sí? Y los sistemas no vitales le sacamos las funciones para que el cuerpo sobreviva. Esto, si es solo inicialmente, es una respuesta protectora, pero en caso de prolongarse aumentan las disfunciones, por ejemplo, la alteración del perfil hormonal, vemos que hay algunas disfunciones en otros sistemas endocrinos, pero si se prolonga a lo largo del tiempo, termina con el fallecimiento del organismo. Fíjense en el shock, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, cómo suben, y uno lo puede ver dependiendo de la cantidad, ¿sí? O como fíjense este gráfico, los niveles de cortisol. El koala, lamentablemente, es un ser vivo que no tiene respuesta al estrés. Yo tuve la suerte de ver algunos koalas en otro país y uno cuando entra es un recinto cerrado, si no puede hacer ruido, no puede haber flash, no puede haber estímulos importantes porque el koala se asusta, no tiene respuesta al estrés y el organismo entra en colapso. Fíjense que los niveles de cortisol en basal y frente al estrés son casi nulos. Sin embargo, fíjense cómo a lo largo otros animales, incluyendo el humano, tiene una respuesta, una capacidad de respuesta para defenderse del estrés, ¿sí? Esto es una teoría, es algo complejo sobre la función, la falla multiorgánica, la sepsis como una alteración de la homeostasis y cómo el cuerpo trata de sobrevivir regulando en menos las funciones que puede suspender para mantener las funciones vitales, del organismo. En resumen, la sobresepsis y falla multiorgánica es un síndrome complejo donde los patrones de reconocimiento desencadenan una respuesta anormal y exagerada en el huésped, ¿sí? Hay disrupción de comunicación entre órganos que se manifiesta como alteración de la homeostasis. Primariamente hay una falla energética intracelular potencialmente reversible, vimos que no hay daño estructural, y esto provoca disfunción de barreras y falla en las interacciones intercelular que lleva a la falla orgánica. Y para la supervivencia de la célula, el cuerpo trata de mantener funciones en latencia e invernación, ¿sí? Esta shutdown de muchos sistemas impresiona ser parte de una respuesta adaptativa mayor, pero si esto no revierte en tiempo y forma, termina con el fallecimiento del paciente. Una falla orgánica progresiva que no tiene solución. Bueno, muchas gracias.